El día de hoy vamos a dar solución al caso clínico de miembro superior, dorso y tórax. Mi grupo está conformado por Natalia Ruiz, Hilary Rojas, María del Mar Martínez y quien se dirige a ustedes, Natalia López. En primer lugar, entendemos que el dorso es la parte posterior del cuello, del tórax, del abdomen y entonces en el dorso vamos a encontrar, aparte de la columna vertebral, en la parte superior, más específicamente posterior al tórax, las escápulas. Las escápulas se definen como un hueso de forma triangular con una cara anterior con la fosa subescapular, una cara posterior o dorsal con la fosa supraespinosa e infraespinosa. Esta división la realiza la espina de la escápula que se continúa con el acromion y va a formar en la parte anterior la articulación acromioclavicular. Se le definen también tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. En el ángulo lateral vamos a encontrar la cavidad glenoidea para la articulación glenohumeral. Se le definen también tres bordes, un borde superior, donde encontramos el proceso coracoides y la escotadura de la escápula, un borde medial y un borde lateral un poco más grueso. Por otra parte, encontramos el húmero. El húmero es un hueso largo que se le define entonces una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. Al ser un hueso largo, en su porción esponjosa va a encargarse de la producción de célula hemática. En cuanto a sus accidentes óseos, encontramos la cabeza que va medial y posterior, un cuello anatómico, un cuello quirúrgico. Entre estos dos cuellos vamos a encontrar el tubérculo mayor, el tubérculo menor y el surco intertubercular. En la epífisis inferior o distal vamos a encontrar el epicóndilo medial, epicóndilo lateral, la tróclea y el capítulo. Ahora vamos a hablar sobre la articulación glenohumeral. Es una articulación de tipo sinovial esferoidea que se da entre la cabeza del húmero y la fosa glenoidea. Es importante tener en cuenta que el diámetro, el tamaño de la cabeza del húmero es mucho mayor a la de la fosa glenoidea. Por ende, esta se va a continuar con un fibrocartílago que vamos a conocer como el labrum glenoideo, que va a aumentar el tamaño de esta cara. Entonces, esta articulación está protegida por ligamentos glenohumerales que se dividen en superior, medio e inferior, y también se va a encontrar el ligamento coracohumeral. Esta articulación permite los movimientos en los tres planos del miembro superior. En el coronal permite la abducción y aducción, en el sagital flexión y extensión y en el transverso rotación lateral y medial. La unión de todos estos movimientos se llama circunducción. Ahora, los músculos que encontramos en la región del hombro tienen un grupo anterior, un grupo medio, un grupo lateral y un grupo posterior. Ese grupo posterior se va a dividir en un plano superficial y en un plano profundo. En este caso clínico nos vamos a enfocar en el plano profundo del grupo posterior, que se conocen como los músculos del manguito rotador. En esto encontramos el músculo supraespinoso encargado de la abducción, el infraespinoso de la rotación lateral del brazo, el terete menor, que es un rotador medial y aductor, y el subescapular, que es un rotador medial e interno. Su irrigación proviene una parte de la subclavia, de la arteria dorsal de la escápula y una parte del tronco tirocervical, que va a ser la arteria supraescapular. La otra parte proviene de la porción infrapectoral de la arteria axilar, que nos va a dar la arteria circunfleja de la escápula. Y acá tenemos una imagen donde la podemos ver mejor. Y aquí en esta parte se va a dar una anastomosis entre las mencionadas. Ahora bien, el corazón es un músculo hueco ubicado en el mediastino medio. Está conformado por 4 cavidades, 2 atrios, uno izquierdo, uno derecho, 2 ventrículos, uno izquierdo, uno derecho. Este se va a encargar de la contracción para la propulsión de sangre a los pulmones o al resto del cuerpo. Se le describe una forma piramidal donde su base se va a encontrar posterior y superior y su apex se va a encontrar inferior, un poco anterior y rotado ligeramente hacia la izquierda. Aquí podemos ver
que las aurículas tienen un menor tamaño muscular a comparación de los ventrículos, ya que estos deben hacer mayor fuerza para impulsar la sangre. Encontramos unas válvulas auriculoventriculares en el lado derecho, la válvula tricúspide, y en el lado izquierdo, la válvula mitral. La irrigación del corazón es de las arterias coronarias, que son la primera rama de la aorta ascendente. Hay una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha. Contextualización del caso clínico. Esteban es un joven de 18 años que practica natación de alto rendimiento y se encuentra quejumbroso, es decir, que se queja mucho al momento de la consulta. El motivo de su consulta es un dolor en la espalda, en la región escapular derecha, desde hace 6 meses. Además, presenta sensación de pesadez y de crujido al movimiento del brazo izquierdo. Él refiere que el dolor ha aumentado en los últimos 2 meses al punto de limitar sus actividades cotidianas y que presentó fiebre alta no cuantificada que asoció a un cuadro gripal, sin síntomas adicionales. Hasta este momento, entonces, no tenemos información suficiente para poder emitir una impresión diagnóstica, por lo que es necesario conocer los antecedentes personales, la historia de lesiones previas, si ha recibido tratamiento ordenado por otro médico, y es necesario también realizar un examen físico completo y revisión de síntomas por sistemas para poder guiar una impresión diagnóstica. Para esclarecer el diagnóstico también será importante preguntarle si el dolor inició posterior a un trauma, en qué movimientos presenta dolor o limitación funcional y en qué movimientos del hombro puede realizarlo sin dolor, si ha recibido tratamientos o si tiene ayudas diagnósticas ordenadas por otros médicos. La importancia de estas preguntas figura en poder entender las estructuras anatómicas comprometidas, conociendo los movimientos dolorosos, el origen del dolor, a qué responde, cómo mejora y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Después de consultar sus antecedentes personales, se conoce que el paciente tuvo una apendicitis perforada y una apendicectomía sin complicaciones, conocida por ser el último estadio del proceso inflamatorio agudo, donde hay pérdida de la integridad de la mucosa y estroma del apéndice, y se libera contenido intestinal a la cavidad abdominal. En respuesta a esto, pues se le realizó el procedimiento quirúrgico correspondiente en el que se extrajo el apéndice y fue sin eventos inusuales. Además, el paciente refiere automedicación con nimesulida desde hace 2 meses, pero ya no es efectivo para el dolor. En los antecedentes familiares, refiere que la madre sufre gastritis, que se entiende por ser la inflamación del revestimiento del estómago, y que tanto el padre como sus abuelos paternos son hipertensos. Una patología conocida porque la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. En el examen físico se encuentra normocéfalo, sin complicaciones en la cabeza, con conjuntivas moderadamente pálidas y palidez en la parte interior del ojo. Además, se encuentra en el examen cardiopulmonar un soplo mesostólico en el foco pulmonar de grado 2 a 4. Este es el ruido turbulento que produce la sangre al atravesar por una válvula del corazón. Y al ser entonces un soplo de grado 2 a 4, se dice que va a ser un soplo con intensidad moderada, que va a ser audible en todas las posiciones y que no va a tener frémito. Es decir, que no va a tener una vibración palpable en la pared torácica. En una segunda parte del examen se encuentra una limitación en la rotación lateral del brazo por un dolor en el hombro izquierdo, que podría ser causado entonces por alguna inflamación de los músculos supraespinoso, infraespinoso o trete menor. Al presentar limitación al iniciar la abducción, podría sugerirse con mayor seguridad que va a ser entonces una inflamación en el músculo supraespinoso. Presenta también un enrojecimiento en la región escapular izquierda junto con una masa palpable fija y eritema. Por último, la movilidad de esta articulación se ve comprometida al no poder realizar los movimientos normales. En el último examen, el sistema nervioso central, no se encuentran lesiones de nervios sensitivos que produzcan anestesia, que es decir, que afecten la sensibilidad, ni plegia que comprometan la actividad motora o que produzcan alguna pérdida de la fuerza. Para entender las radiografías, hay que saber que la radiografía AP o anteroposterior es tomada de frente al aparato emisor de rayos X y el chasis está en la parte posterior, por lo tanto, el corazón queda alejado de la placa. En la posterior anterior, el paciente da la espalda al aparato emisor de rayos X y el chasis en la parte anterior, con el corazón cerca a la placa. Esto es importante porque en la PA el corazón no va a presentar ninguna magnificación por estar cerca de la placa y en la AP sí. Una de las características de estas radiografías de tórax
es que las PA, el corazón se ve de tamaño normal, las escápulas están rotadas hacia afuera del área pulmonar, las clavículas atraviesan los campos pulmonares de manera oblicua, se puede apreciar la burbuja gástrica y los arcos costales se ven de manera menos horizontal en comparación a la AP. En la AP es todo lo contrario a lo mencionado previamente. Para entender las imágenes es importante tener los conceptos de radiolucidez y de radiopacidad. La radiolucidez corresponde a las estructuras de baja densidad porque permiten el paso de rayos X y su imagen es oscura y negra. Mientras que la radiopacidad, las estructuras de alta densidad en una radiografía obstruyen el paso de rayos X, por lo cual la estructura en la imagen se ve blanca. Eso en el caso de los huesos. Aquí tenemos entonces dos ejemplos de radiografías. Después de analizar las características de la primera radiografía y de tener en cuenta los criterios anteriores, nos podemos dar cuenta de que las clavículas están sobre los campos pulmonares, el corazón se puede apreciar de tamaño normal y se observa la burbuja gástrica. Entonces podemos concluir que es una radiografía PA. También podemos decir que al estar la clavícula izquierda dirigida hacia la línea media, la radiografía está rotada hacia la derecha. En esta radiografía se observa la aorta ascendente, el atrio derecho, el ángulo cardiofrénico, el arco aórtico, la arteria pulmonar, el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. La segunda es una radiografía PA por las características previamente mencionadas y al poder apreciar el corazón podemos intuir que es del lado izquierdo. Entonces es una radiografía PA izquierda. Aquí podemos observar el acromion, el cuello anatómico y quirúrgico, la clavícula, el proceso coracoideo, las costillas, la diáfisis del húmero, la escápula, el tubérculo menor y mayor, la cavidad glenoidea y los cuerpos vertebrales. Ahora vamos a ver las radiografías de Esteban. La radiografía con el literal A se encuentra en una proyección posterior-anterior, además de estar rotada hacia la izquierda, porque la clavícula derecha se acerca hacia la línea media. Esto lo concluimos por los criterios previamente mencionados. La radiografía con el literal B se encuentra en una proyección lateral izquierda y podemos decir que es izquierda porque podemos apreciar el corazón. Ahora, en la radiografía con el literal C y D, observamos una proyección AP porque se puede observar el proceso coracoideo con la clavícula y la cabeza humeral de perfil. El radiólogo señala en la radiografía con el literal D un aumento de la radiopacidad de los tejidos blandos de la pared torácica y la escápula. Una radiopacidad sobre los tejidos blandos puede corresponder a un edema en esta región. Pudo haberse producido por el trauma de la posición alterada de la escápula. En la radiografía se ve que está disociada porque su distancia con respecto a la reja torácica es mayor a 1 centímetro. Dentro de los posibles diagnósticos de Esteban tenemos el primero, el síndrome de la salida torácica, que presenta una sensación de parestesia en los dedos y antebrazo y alteraciones del pulso por compresión del plexo braquial y de las arterias clave axilar y vertebral, causado por compresión de los músculos del cuello y del hombro, o entre la primera costilla y la clavícula. Generalmente se tiene una primera costilla supranumeraria o un proceso transverso de una vértebra cervical más larga. Esto se confirma por medio de una radiografía. El segundo diagnóstico sería la capsulitis adhesiva de la cápsula articular. Esta presenta dolor del hombro, también se les llama hombro congelado, cuando el tejido conectivo, tendones, cápsulas y ligamentos de la articulación prenumeral se inflaman de manera crónica, produciendo engrosamiento y endurecimiento de la cápsula, lo que produce limitación y dolor en los arcos de movilidad. Es muy poco probable porque generalmente se asocia con una enfermedad autoinmune o pacientes con diabetes mellitus. La tercera sería el hombro venador. Esta es la inflamación de los músculos supraespinoso, infraespinoso o torete menor y subescapular, o sea, tendinitis del manguito rotador. Esta se refiere a la irritación de los tendones e inflamación de la bursa subacromial que recubre dichos tendones. Un desgarro del manguito rotador ocurre cuando uno de los tendones se desprende del hueso a raíz de una sobrecarga o lesión. Los tendones de los manguitos rotadores pasan por debajo de una zona ósea en su camino hasta fijarse en la parte superior del hueso del brazo. Cuando estos tendones se inflaman, pueden resultar más hinchados sobre esta parte durante los movimientos del hombro. Después de haber recogido las características de cada patología y comparándolas con los síntomas de Esteban, podemos observar que el hombro venador es la que encaja mejor, debido a que Esteban no presenta ni diabetes ni una enfermedad autoinmune, lo que sugeriría una capsulitis adhesiva, y no presenta parestesia en los dedos ni en el antebrazo, ni una alteración en el pulso.
y en la radiografía no se observó ninguna costilla suprarrenal. Recordando la palidez en las conjuntivas de Esteban, se considera ordenar exámenes paraclínicos. En el hemograma se evidencia que los valores de la hemoglobina y de hematrocitos están en valores inferiores de 12 a 37 respectivamente. Esto indica una anemia. Además, se tienen en cuenta las conjuntivas pálidas y los valores de hemoglobina corpuscular media o HCM y la de volumen corpuscular VCM también están por debajo de los valores normales. La VCM es de 80 y los valores normales deberían estar entre 86 y 100 y la HCM 27 y los valores normales comienzan desde 27 a 33. Por ello podemos concluir entonces que sufre de una anemia microcítica o de glóbulos rojos pequeños. Después de analizar el caso de Esteban, sería oportuno remitirlo a un ortopedista especializado en hombro, dado que el paciente posiblemente presenta una disociación de la escápula por ruptura tendinosa, como vimos en su radiografía, y es necesario solicitar estudios complementarios para definir si el paciente requiere cirugía. Presenta también un enrojecimiento en la zona escapular izquierda junto con una masa palpable fija, lo que también explicaría la escápula disociada. Este eritema es causado por infecciones generalmente, lo que pudo haber explicado la fiebre que él refirió en la historia clínica. Además, a partir del examen físico se ha observado la rigidez y limitación en la movilidad de la articulación glenohumeral, lo que sugeriría una tendinitis del manguito rotador. Esta inflamación debió haber sido causada por los movimientos repetitivos que Esteban realiza como nadador de alto rendimiento. Al inflamarse los músculos que conforman el manguito rotador, también irrita la bolsa subacromial y en muchas ocasiones se encuentra también tendinitis del bíceps braquial. Además, es una complicación muy común entre nadadores, por lo que se conoce como hombro de nadador. Ambas patologías asociadas con su actividad y la escápula disociada están presentes en un 80% en los nadadores. El ciclo cardíaco. Empezamos con la sangre poco oxigenada proveniente del abdomen, pelvis, extremidades inferiores, llega al corazón por la vena cava inferior. La sangre poco oxigenada de la cabeza, del cuello y los miembros superiores llegan a la vena cava superior, hasta la aurícula derecha, donde desembocan la vena cava superior, la inferior y el seno coronario, que es la sangre venosa del corazón. Esa sangre venosa atraviesa la válvula tricúspide para llenar el ventrículo derecho en el proceso llamado diástole. Y luego sale en la contracción ventricular, proceso el cual es llamado la sístole, por el tronco pulmonar, atravesando la válvula pulmonar y se distribuye a cada pulmón por las arterias pulmonares derecha e izquierda. El intercambio gaseoso se realiza en el espacio alveolo-capilar de los alveolos pulmonares y regresa como sangre oxigenada por las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, a la aurícula izquierda. Esta sangre proveniente de allí atraviesa la válvula mitral o bicúspide para llenar el ventrículo izquierdo en la diástole y sale expulsada por la contracción ventricular en la sístole, atravesando la válvula aórtica para repartirse hacia todo el cuerpo. Los ruidos cardíacos que escuchamos en el corazón normal son la sístole o primer ruido, que es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide. Y la diástole o segundo ruido producido por el cierre de las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Un soplo cardíaco. Bueno, ¿qué es el soplo cardíaco? Es el ruido turbulento que produce la sangre al atravesar por una válvula del corazón y estas pueden clasificarse de acuerdo al ciclo cardíaco, sistólico si aparecen en el primer ruido cardíaco o diastólico si se auscultan en el segundo ruido. También, según el estado de la válvula, pueden ser fisiológicos o inocentes. Son soplos producidos por flujo turbulento de la sangre al atravesar una válvula cardíaca que anatómicamente se encuentra sana y pueden aparecer en personas con anemia o problemas de tiroides. Y están los patológicos u orgánicos que se producen por el flujo turbulento de la sangre en una válvula cardíaca que está anatómicamente alterada y pueden de ser tipo estenosis valvular, que corresponde a las lesiones de la válvula cardíaca que impide que permanezcan abiertas en su totalidad. Su apertura es incompleta, o sea, quiere decir que abre poco. Y la insuficiencia, que corresponde a las lesiones de las válvulas cardíacas que impiden que permanezcan cerradas. Entonces la válvula no puede permanecer cerrada y se abre tornándose insuficiente.
también de acuerdo al momento en el que aparecen los ruidos cardíacos. Proto si aparece al inicio, meso si aparecen a la mitad, tele al final u holo en la totalidad del ruido cardíaco respectivamente. Bueno, los focos de auscultación van a ser los sitios anatómicos donde se irradia el sonido producido por el cierre de las válvulas cardíacas. Van a ser importantes porque nos permiten valorar el funcionamiento de cada válvula del corazón y así definir cuál está posiblemente afectada porque el paso de la sangre produce un soplo. Entonces, para escuchar la válvula aórtica, se ausculta en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal del lado derecho, en el foco aórtico. Para auscultar la válvula pulmonar se va a hacer en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal del lado izquierdo en el foco pulmonar. Para escuchar la válvula mitral se va a auscultar en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular del lado izquierdo en el foco mitral. Para escuchar la válvula tricúspide, entonces se va a auscultar en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo en la línea paraesternal en el foco tricúspide. Por último, en las conclusiones tenemos como primera conclusión que Esteban sufre de hombro de nadador, de escápula disociada y de un soplo mesostólico de grado 1 a 4 que va a ser inocente. Como segunda conclusión, que relacionar los conceptos anatómicos vistos en clase con su representación radiográfica y sintomatológica nos permitió entender a mayores rasgos la importancia y relación de cada una de las estructuras. Y como última conclusión, que el caso clínico es una excelente oportunidad para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y además permite el desarrollo del trabajo autónomo. Muchas gracias.